10. La carrera abierta al talento. Un día paseaba por Manchester con uno de esos señores de clase media. Le hablé de los desgraciados y pobres barrios bajos y llamé su atención hacia las terribles condiciones de la parte de la ciudad en la que viven los obreros de las fábricas. Le dije que en mi vida había visto una ciudad tan mal construida. Me escuchó pacientemente y en la esquina de la calle en que nos despedimos, comentó, y, sin embargo, se gana mucho dinero en ella. Buenos días. F. Engels, 206. Entre los nuevos financieros se ha establecido la costumbre de publicar en los periódicos las minutas de sus banquetes y los nombres de los invitados. MKP Fille, 207. Y las instituciones oficiales derribadas o fundadas por una revolución son fácilmente discernibles, pero nadie mide los efectos que de ahí se siguen. El resultado principal de la revolución en Francia fue el de poner fin a una sociedad aristocrática. No a la aristocracia, en el sentido de jerarquía de estado social distinguida por títulos y otras marcas visibles de exclusividad, y a menudo moldeada sobre el prototipo de tales jerarquías, es decir, la nobleza de sangre. Las sociedades construidas sobre una carrera individual acogen gustosas esas visibles y tradicionales marcas del éxito. Napoleón, incluso, creó una nueva nobleza que se uniría a los viejos aristócratas supervivientes después de 1815. El fin de una sociedad aristocrática no significa el fin de la influencia aristocrática. Las clases que se elevan tienden naturalmente a ver los símbolos de su riqueza y poderío en los términos que los anteriores grupos superiores establecieron como modelos de elegancia, lujo y comodidad. Las mujeres de los enriquecidos. Pañeros del Cheshire querían convertirse en ladies, instruidas por los numerosos libros de etiqueta y vida elegante que se multiplicaron en los años 1840, por la misma razón que los especuladores de las guerras napoleónicas apreciaban un título de varón, o por las que los salones burgueses se llenaban de terciopelo. Oro, espejo, algunas toscas imitaciones de las sillerías Luis XV y otros adornos. Estilos ingleses para los criados y los caballos, pero sin espíritu aristocrático. ¿Quién más orgulloso que aquel banquero fanfarrón, salido cualquiera sabe dónde, que decía una vez, cuando aparezco en mi palco en el teatro, todos los gemelos se vuelven hacia mí, y recibo una ovación casi regia, 208? Por otra parte, una cultura tan profundamente formada por la corte y la aristocracia como la francesa no perdería sus huellas. Así, la marcada preocupación de la prosa literaria francesa por sutiles análisis psicológicos de las relaciones personales, procedente de los escritores aristocráticos del siglo XVII, o el patrón dieciochesco de las relaciones sexuales entre amantes y queridas, se convirtieron en parte esencial de la civilización burguesa parisina. Antiguamente, los reyes tenían favoritas oficiales, ahora las tenían los acaudalados hombres de negocios. Las cortesanas concedían sus bien pagados favores para pregonar el éxito de los banqueros, quienes gastaban su dinero con ellas como los jóvenes aristócratas que antaño se arruinaban por sus amantes. En algunos aspectos la revolución conservó las características aristocráticas de la cultura francesa con una pureza excepcional, por la misma razón que la revolución rusa ha conservado con singular fidelidad el ballet clásico y la típica actitud burguesa decimonónica respecto a la buena literatura. La revolución francesa se hizo cargo de esos valores. Los asimiló como una deseable herencia del pasado y los protegió contra la normal erosión del tiempo y las costumbres. Y, sin embargo, el antiguo régimen había muerto, aunque todavía un pescador de Brest considerara en 1832 el cólera como un castigo de Dios por la deposición del rey legítimo. El republicanismo oficial entre los campesinos avanzaba lentamente más allá del jacobino mediodía y algunas comarcas descristianizadas, pero en la primera y genuina elección universal, la de mayo de 1848, los legitimistas fueron confinados al oeste y a los departamentos centrales más pobres. La geografía política de la moderna Francia rural ya era claramente reconocible. Salvo en la escala social más alta, la restauración borbónica no restauró el antiguo régimen, precisamente cuando Carlos X quiso hacerlo fue derribado. La sociedad de la restauración fue la de los capitalistas y hombres de carrera de Balzac o del Julián Sorel de Stendhal, más bien que la de los duques. Vueltos de la migración. Una época geológica los separaba de la Dolce Vita de 1780 a 1790 que añoraba Talleyrand. El Rastignac de Balzac está mucho más cerca del Bellamy de Maupassant, la típica figura de 1880 a 1890, e incluso de la de Samy Glick, la típica de Hollywood hacia 1940, que la de Figaro, el éxito antiaristocrático de la década 1780 a 1790.
En una palabra, la sociedad de la Francia posrevolucionaria era burguesa en su estructura y sus valores. Era la sociedad del parvenu, del hombre que se hacía a sí mismo, aunque esto no era totalmente cierto, salvo cuando el país era gobernado por parvenus, es decir, cuando fue republicano o bonapartista. Puede no parecernos excesivamente revolucionario que la mitad de los senadores franceses en 1840 pertenecieran a familias de la antigua nobleza, pero para el francés burgués de entonces era mucho más sorprendente que la otra mitad hubieran sido comuneros en 1789, sobre todo, si miraba a las exclusivistas jerarquías sociales del resto de la Europa continental. La frase, cuando los americanos buenos se mueren van a París, expresa lo que era París en el siglo XIX, aunque no llegase a ser el verdadero paraíso de los parvenus, hasta el Segundo Imperio. Londres, y menos todavía Viena, San Petersburgo o Berlín, eran capitales en las que no se podía comprar todo con dinero, por lo menos en la primera generación. En París había muy pocas cosas dignas de comprarse que estuvieran fuera de su alcance. Este dominio de la nueva sociedad no era peculiar de Francia, pero si se exceptúan los democráticos Estados Unidos era, en ciertos aspectos superficiales, más evidente y más oficial en Francia, aunque de hecho no más profundo que en Inglaterra o los Países Bajos. En Inglaterra, los grandes chefs de cocina seguían siendo los que trabajaban para los nobles, como Careme, el del duque de Wellington, que anteriormente sirviera a Talleyrand, o para los clubs oligárquicos, como Alexis hoy el Reform Club. En Francia ya existían los restaurantes de lujo en los que trabajaban los cocineros de la nobleza que se quedaron sin empleo durante la Revolución. El profundo cambio social se advierte en la cubierta del manual de cocina clásica francesa escrito por A. Beauvilliers, antiguo servidor de Monsieur, el conde de Provenza, y actualmente dueño del restaurante La Gran Taberna de Londres, de la calle Ericeali número 26, 209. El gourmand, especie inventada durante la Restauración y propagada por el almanaque de los gourmands de Brillat-Savarin desde 1817, ya iba al café inglés o al café de París para celebrar comidas no presididas por dueñas de casa. En Inglaterra, la prensa era todavía un vehículo de instrucción, invectiva y presión política. Fue en Francia en donde Émile Girard en 1836 fundó el periódico moderno, La Presse, político pero barato, que apuntaba a la acumulación de ingresos por publicidad, pero atractivo para sus lectores por su chismorreo, sus folletines y sus pasatiempos. 210. La primacía de los franceses en estos indecisos campos se recuerda todavía en el idioma inglés por las palabras journalism y publicity, y en el alemán por los vocablos reclame y annonce. La moda, los grandes almacenes, los escaparates públicos cantados por Balzac, 211, fueron invenciones francesas, productos de la década 1820 a 1830. La revolución abrió otra brillante carrera a las gentes de talento, el teatro, en la buena sociedad, en una época en que la situación social de los actores en la aristocrática Inglaterra era análoga a la de los boxeadores o los yaquis, la Blache, Taima y otras figuras del teatro se instalaron en Maisons Laffitte, llamado así por el banquero que construyó el elegante barrio, muy cerca de la espléndida casa del príncipe de la Moscova. El efecto de la revolución industrial sobre la estructura de la sociedad burguesa fue menos drástico en la superficie, pero de hecho fue más profundo. Creó nuevos bloques de burgueses que coexistían con la sociedad oficial, demasiado grandes para ser absorbidos por ella salvo una pequeña asimilación en lo alto, y demasiado orgullosos y dinámicos para desear esa absorción si no era en sus propios términos. En 1820, aquellos grandes ejércitos de sólidos hombres de negocios eran apenas visibles desde Westminster, en donde los lores y sus parientes dominaban todavía el Parlamento sin reformar, o desde Hyde Park, en donde señoras antipuritanas como Harriet Wilson, antipuritana hasta en su negativa a ser una flor deshojada, paseaban en sus carruajes tirados por 4 caballos rodeadas de admiradores pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la diplomacia y la nobleza, entre los que no faltaba el férreo y antiburgués duque de Wellington. Los mercaderes, los banqueros e incluso los industriales del siglo XVIII habían sido lo suficientemente pocos para ser asimilados por la sociedad oficial. En efecto, la primera generación de millonarios del algodón, encabezada por Sir Robert Peel el Viejo, cuyo hijo se educaba para primer ministro, fue firmemente Tory, aunque de una especie moderada. No obstante, el arado de la industrialización multiplicaba sus cosechas de hombres de negocios bajo las lluviosas nubes del norte. Manchester no tardaría en pactar con Londres. Con su grito de batalla, lo que Manchester piensa hoy lo pensará mañana Londres, se preparaba para imponer sus condiciones a la capital.
Los hombres nuevos de las provincias constituían un formidable ejército, tanto más cuanto que cada vez adquirían mayor conciencia de ser una clase y no un término medio, que servía de puente entre los estamentos superiores e inferiores. El concepto actual de clase media apareció por vez primera hacia 1812. En 1834, John Stuart Mill ya podía quejarse de que los comentaristas sociales giraran en su eterno círculo de grandes señores, capitalistas y obreros hasta parecer aceptar la división de la sociedad en esas tres clases como si fuera uno de los mandamientos de la ley de Dios, 212. Además, aquellos hombres nuevos no eran simplemente una clase, sino un combativo ejército de clase, organizado al principio de acuerdo con el pobre trabajador, que, a su juicio, debía aceptar su dirección, 213, contra la sociedad aristocrática, y más tarde contra el proletariado y los grandes señores, como se demostró en la constitución de la Liga Anti-Corn Lab. Eran hombres que se habían hecho a sí mismos o por lo menos hombres de origen modesto que debían muy poco a su nacimiento, su familia o su educación. Como el M. R. Wonderby de tiempos difíciles de Dickens, no se negaban a reconocerlo. Eran ricos y aumentaban sus riquezas de año en año. Y, sobre todo, estaban imbuidos del feroz y dinámico orgullo de aquellos a quienes sus fabulosas carreras les demuestran que la divina providencia, la ciencia y la historia se han puesto de acuerdo para presentarles en bandeja toda la tierra. La economía política, traducida en unas simples proposiciones dogmáticas por improvisados periodistas y publicistas que cantaban las virtudes del capitalismo, Edward Baines del Les Mercury, en 1773 a 1848, John Edward Taylor del Manchester Guardian, 1791 a 1844, a Archibald Prentice del Manchester Times, 1792 a 1857, Samuel Smiles, 1812 a 1904, les dio cierta seguridad intelectual. La disidencia protestante de los duros independientes, unitarios, baptistas y cuáqueros más bien que el tipo emocional metodista, les dio cierta seguridad espiritual y cierto desprecio por los inútiles aristócratas. Ni el temor, ni la cólera, ni siquiera la compasión movían al patrono que decía a sus obreros. El Dios de la naturaleza estableció una ley justa y equitativa que el hombre no tiene derecho a violar. Cuando se aventura a hacerlo siempre es seguro que, más tarde o más temprano, encontrará el correspondiente castigo. Así, cuando los amos creen audazmente que por una unión de fuerzas pueden oprimir más a sus criados, insultan con tal acto a la majestad del cielo y atraen sobre ellos la maldición de Dios, y, por el contrario, cuando los sirvientes se unen para quitar a sus patronos la parte de beneficio que legítimamente pertenece al amo, violan también las leyes de la equidad, 214. Había un orden en el universo, pero ya no era el orden del pasado. Había un solo Dios cuyo nombre era vapor y que hablaba con la voz de Molsas, de M.S. Kuyok o de cualquier otro que utilizase las máquinas. El grupo de intelectuales agnósticos del siglo XVIII y de pseudoeruditos y escritores que hablaban por ellos, no oscurecía el hecho de que en su mayor parte estuvieran demasiado ocupados en ganar dinero para molestarse por algo ajeno a este propósito. Estimaban a sus intelectuales, incluso cuando, como Richard Cabdan, 1804 a 1865, no fueran afortunados como hombres de negocios, pero evitaban las ideas poco prácticas o excesivamente sofisticadas, pues eran hombres cuya falta de instrucción les hacía sospechar de todo lo que no fuera empírico. El científico Charles Babbage, 1792 a 1871, les propuso en vano sus métodos científicos. Sir Henry Cole, el precursor de la planificación industrial, la formación técnica y la racionalización del transporte, les proporcionó, con la inestimable ayuda del príncipe consorte, el más brillante monumento de sus esfuerzos, la Gran Exposición de 1851. A pesar de lo cual fue apartado de la vida pública como un entrometido aficionado a la burocracia, la cual, como toda interferencia gubernativa, era detestada por aquellos cuando no ayudaba directamente a sus beneficios. George Stephenson, un minero que había progresado por su propio esfuerzo, dominó los nuevos ferrocarriles imponiéndoles el patrón de los antiguos carruajes a caballo, nunca pensó en otra cosa, mucho más que el imaginativo, sofisticado e intrépido ingeniero Isambard Kingdom Brunel, quien no tiene más monumento en el panteón de los ingenieros construido por Samuel Smiles, que la infamante frase, a juzgar por los resultados prácticos y provechosos, los Stephenson eran indiscutiblemente los hombres a quienes había que seguir, 215. Los filósofos radicales hicieron todo lo posible por crear una red de institutos de mecánica libres de los errores políticamente desastrosos que los operarios insistían, contra natura, en oír en tales sitios, para adiestrar a los técnicos de las nuevas industrias basadas científicamente. En 1848, la mayor parte de ellos estaban moribundos a causa de la opinión general de que la instrucción técnica enseñaría a los ingleses
como si fueran distintos de los alemanes o los franceses, cosas inútiles. Desde luego, había algunos fabricantes inteligentes, expertos y cultos que acudían a las reuniones de la recién creada Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, pero sería erróneo suponer que representaban al conjunto de su clase. Una generación de estos hombres se formó en los años comprendidos entre Trafalgar y la Gran Exposición. Sus predecesores, criados en la Escuela Social de Comerciantes Provincianos cultos y racionalistas y ministros disidentes, y apoyados en la armazón intelectual del siglo, Big, eran quizá menos bárbaros. El alfarero Josiah Wedgwood, 1730-1795, era miembro de la Sociedad Real, de la Sociedad de Arqueólogos y de la Sociedad Lunar, con Matthew Boulton, su socio James Watt y el químico y revolucionario Priestley. Su hijo Thomas, experto en fotografía, editó periódicos científicos y subvencionó al poeta Cowley. El fabricante del siglo XVIII construía naturalmente sus fábricas con arreglo a los libros de los arquitectos georgianos. Sus sucesores, si no más cultos, eran al menos más pródigos, pues en la década 1840-1850 habían ganado suficiente dinero para gastarlo alegremente en residencias pseudoaristocráticas, en ayuntamientos pseudogóticos y pseudorenacentistas y en reconstruir en estilo perpendicular sus capillas modestas, utilitarias o clásicas. Pero entre la era georgiana y la victoriana hubo la que se llamó con razón la fría era de la burguesía y de las clases trabajadoras, cuyos rasgos fijó Dickens para la eternidad en tiempos difíciles. Un protestantismo pietista, rígido, farisaico, antiintelectual, con la obsesión de la moralidad puritana hasta el punto de que la hipocresía era su compañera automática, dominaba aquella época desolada. La virtud, dice G. M. Young, avanzaba sobre un ancho frente invencible, y pisoteaba al no virtuoso, al débil, al pecador, es decir, aquellos que ni hacían dinero ni eran capaces de dominar sus gastos emocionales o financieros, sobre el fango al que pertenecían, ya que a los humos solo merecían la caridad de los mejores. En ello había cierto sentido económico capitalista. Los pequeños empresarios tenían que volver a invertir en sus negocios gran parte de sus beneficios si querían llegar a ser grandes empresarios. Las masas de nuevos proletarios tenían que someterse al ritmo industrial del trabajo y a la más draconiana disciplina laboral o pudrirse si no querían aceptarla. Y, sin embargo, todavía hoy se contrae el corazón a la vista del paisaje construido por aquella generación, 216. En Cowton no se ve más que edificios severamente funcionales. Si los miembros de una secta religiosa construyen allí una capilla, como hicieron los miembros de 18 sectas religiosas, harán un piadoso almacén de ladrillo rojo, que a veces, pero esto solo en los ejemplares más ricamente decorados, tendrá una campana en una jaula instalada en lo más alto. Todas las inscripciones públicas de la ciudad están pintadas igual, con severos caracteres blancos y negros. La cárcel podía haber sido el hospital y el hospital podía haber sido la cárcel, el ayuntamiento podía haber sido una u otro, o cualquier otra cosa, pues todo parece lo contrario de lo que es por virtud de su construcción. Hechos, 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 en todas partes en el aspecto material de la ciudad, hechos, 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 en todas partes en lo inmaterial. Todo. Eran hechos entre la maternidad y el cementerio, y lo que no se podía expresar en cifras o demostrar que era comprable en el mercado más barato y vendible en el más caro, ni existía ni existiría por los siglos de los siglos. Amén. 217. Esta desvaída devoción al utilitarismo burgués que los evangelistas y los puritanos compartían con los agnósticos, filósofos radicales, del siglo XVIII, quienes la ponían en palabras lógicas para ellos, producía su propia belleza funcional en líneas de ferrocarril, puentes y almacenes y su romántico horror en las interminables hileras de casitas grises o rojizas, que, ennegrecidas por el humo, se extendían en torno a la fortaleza de la fábrica. Lejos de ella vivían los nuevos burgueses, si habían acumulado el dinero suficiente para mudarse, distribuyendo dinero a los misioneros que se esforzaban en proporcionar recursos, educación moral y asistencia a los pobres negros idólatras. Estos hombres personificaban el capital que demostraba su derecho a gobernar al mundo, sus mujeres, privadas por el dinero de sus maridos hasta la satisfacción de dedicarse a las tareas domésticas, personificaban las virtudes de su clase, estúpidas, ser una chica dulce y buena sin preocuparse de más, mal educadas, nada prácticas, teóricamente asexuales, sin bienes propios y protegidas. Eran el único lujo que aquella época de sobriedad y ahorro se permitía. La burguesía fabril inglesa era el ejemplo más característico de su clase, pero por todo el continente existían pequeños grupos de la misma condición, católicos en los distritos textiles del norte de Francia y Cataluña, calvinistas en Alsacia, pietistas luteranos en Renania,
judíos por toda Europa central y oriental. Raras veces eran tan rígidos como en Inglaterra, pues no se habían apartado completamente de las viejas tradiciones de vida urbana y paternalismo. A pesar de su liberalismo doctrinal, Liam Fouchard se vio penosamente sorprendido por el aspecto de Manchester en los años 1840, como le hubiera ocurrido a cualquier otro observador continental. 218. Pero también compartían con los ingleses la confianza que inspira el constante enriquecimiento. Entre 1830 y 1856 las dotes matrimoniales de la familia Ancetel ascendieron de 15.000 a 50.000 francos. 219. La absoluta fe en el liberalismo económico y la repudiación de las actividades no económicas. Las dinastías tejedoras de Lille mantuvieron su total desprecio por la carrera de las armas hasta la Primera Guerra Mundial. Los Dolfus de Malhouse disuadieron a su joven Federico Engal de ingresar en el famoso Politécnico, temerosos de que ello pudiera traerle más a la carrera militar que a la de los negocios. La aristocracia y los árboles genealógicos no les tentaban demasiado al principio, como los mariscales de Napoleón, ellos mismos eran sus antepasados. 2. Afirmarse que el resultado más importante de las dos revoluciones fue, por tanto, el de que abrieran carreras al talento, o por lo menos a la energía, la capacidad de trabajo y la ambición. Pero no todas las carreras ni hasta los últimos peldaños, excepto quizá en los Estados Unidos. Y, sin embargo, qué extraordinarias fueron las oportunidades, qué distantes de los del siglo XIX los estáticos ideales jerárquicos del pasado. La negativa de Von Schele, alto funcionario del reino de Hannover, a conceder un cargo gubernativo a un pobre abogado joven porque su padre había sido encuadernador, por lo cual el hijo debía seguir perteneciendo a ese oficio, resultaba ahora perniciosa y ridícula. 220. Mas, en realidad, Von Schele no hizo otra cosa que repetir la antigua y proverbial prudencia de la estable sociedad precapitalista. Con toda probabilidad, en 1750 el hijo de un encuadernador hubiera seguido el negocio de su padre. Ahora no ocurría así. Ahora se abrían ante él 4 caminos que conducían hasta las estrellas, negocios, estudios universitarios, que a su vez llevaban a las 3 metas de la administración pública, la política y las profesiones liberales, arte y milicia. El último, muy importante en Francia durante el periodo revolucionario y napoleónico, perdió mucho de su significado durante las largas generaciones de paz que se sucedieron, y tal vez por esa razón dejó de ser atractivo. El tercero era nuevo solo en cuanto que el reconocimiento público de una excepcional capacidad para divertir o conmover a los auditorios era ahora mucho mayor que antes, como lo demuestra la ascendente consideración social de los actores que llegó a producir en la Inglaterra eduardiana el doble fenómeno del actor ennoblecido y del noble casándose con la corista. Pero ya en el periodo posnapoleónico se había dado el caso característico del ídolo artístico, que podía ser una cantante como Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia, una danzarina como Fanny Elsler o un concertista como Paganini o Franz Liszt. Ni los negocios ni los estudios eran caminos abiertos a todos, ni siquiera entre los que estaban lo bastante emancipados de las garras de la costumbre y de la tradición para creer que, la gente como nosotros, sería admitida a ellos, para saber cómo actuar en una sociedad individualista o para admitir el deseo de mejorarse. Había que pagar un portazgo para emprender esos caminos, sin algunos recursos iniciales resultaba casi imposible dar los primeros pasos hacia el éxito. Ese portazgo era indudablemente demasiado alto tanto para los que emprendían el camino de los estudios como el de los negocios, pues aun en los países que tenían un sistema educativo público, la instrucción primaria estaba en general muy descuidada, e incluso en donde existía se limitaba, por razones políticas, a un mínimo de gramática, aritmética y formación moral. Sin embargo, paradójicamente a primera vista, el camino de los estudios parecía más atractivo que el de los negocios. Ello se debía sin duda que requería una revolución más pequeña en las costumbres y la manera de vivir de los hombres. La sabiduría, aunque solo en forma de sabiduría clerical, tenía un puesto respetable en la sociedad tradicional, de hecho, un lugar más eminente que en la sociedad burguesa. Tener un sacerdote, ministro o rabino en la familia, era quizá el mayor honor al que las gentes modestas podían aspirar y valía la pena hacer los más titánicos esfuerzos para conseguirlo. Esta admiración social pudo transferirse, una vez que tales carreras se abrieron para todos, a las profesiones seculares, funcionarios o maestros, o en los más maravillosos casos, abogados o médicos. Además, la sabiduría no era tan antisocial como parecían serlo los negocios. El hombre culto no cambiaba ni se separaba automáticamente de los demás como el egoísta, mercader o empresario. Con frecuencia, sobre todo si era profesor, ayudaba a sus semejantes a salir de la ignorancia y oscuridad que parecían culpables de sus desventuras.
Era más fácil crear una set general de instrucción que una set general de éxitos individuales en los negocios, y la cultura más fácil de adquirir que el difícil arte de ganar dinero. Las comunidades compuestas casi exclusivamente, como las de Gales, de pequeños campesinos, pequeños comerciantes y proletarios, sentían al mismo tiempo el afán de elevar a sus hijos al magisterio y al clero y un amargo resentimiento contra la riqueza y los negocios. No obstante, en cierto sentido, la instrucción representaba la competencia individualista, la carrera abierta al talento y el triunfo del mérito sobre el nacimiento y el parentesco casi de manera tan efectiva como los negocios, y ello a través del expediente de los exámenes y concursos. Como de costumbre, la Revolución Francesa fue la que le daría su más lógica expresión, las jerarquías paralelas de los exámenes que iban seleccionando progresivamente entre el cuerpo nacional de estudiantes victoriosos la minoría intelectual capaz de administrar e instruir al pueblo francés. La ciencia y la competencia en los exámenes eran también el ideal de la escuela de pensadores ingleses más conscientemente burguesa, los filósofos radicales betamitas, que con el tiempo, pero no antes del final de nuestro periodo, las impusieron en una forma de suma pureza en los más altos centros gubernamentales de la Gran Bretaña y en los servicios civiles de la India, a pesar de la encarnizada resistencia de la aristocracia. La selección de méritos, probada en exámenes u otras pruebas, acabó por aceptarse como ideal en todas partes, excepto en los servicios públicos más arcaicos de Europa, como los asuntos exteriores papales o de la Gran Bretaña, o en los más democráticos, que tendían, como en los Estados Unidos, a preferir la elección al examen como criterio más conveniente para los puestos públicos, pues, como otras formas de competencia individual, los exámenes u oposiciones eran un artificio liberal, pero no democrático o igualitario. El principal resultado de la educación abierta al talento fue, pues, paradójico. No produjo la sociedad abierta, de libre competencia en los negocios, sino la sociedad cerrada, de la burocracia, pero ambas, en sus diferentes formas, fueron instituciones características de la era burguesa y liberal. El ethos de los más altos servicios civiles del siglo XIX era fundamentalmente el de la Ilustración del siglo XVIII, masónico y josefino, en la Europa central y oriental, napoleónico en Francia, liberal y anticlerical en los otros países latinos, betamita en Inglaterra. Desde luego, la competencia se transformó en ascenso automático una vez que el hombre de mérito había ganado su puesto en el servicio, aun cuando el ascenso dependiera, en teoría, de sus méritos. El igualitarismo social impuso el ascenso por rigurosa antigüedad. Por tanto, a primera vista, la burocracia parecía muy distinta del ideal de la sociedad liberal. Y con todo, los servicios públicos adquirían cohesión a la vez por la conciencia de la selección por méritos, por la general atmósfera de incorruptibilidad, la eficacia práctica, la educación y por los orígenes no aristocráticos. Incluso la rígida insistencia en el ascenso automático, que alcanzaba un rigor absurdo en la organización verdaderamente burguesa de la Armada Británica, tenía al menos la ventaja de excluir el hábito típicamente aristocrático o monárquico del favoritismo. En las sociedades en donde se retrasaba el desarrollo económico, el servicio público constituía por eso una buena oportunidad para la clase media en franca ascensión. 221. No es accidental que en el Parlamento de Frankfurt de 1848, el 68% de los diputados fueran funcionarios civiles, contra un 12% de profesiones liberales y un 2,5% de hombres de negocios. 222. Fue una suerte para quienes intentaban hacer carrera que el periodo posnapoleónico fuera en casi todas partes de marcada expansión en aparato y actividad gubernamental, aunque no la suficiente para absorber el creciente aumento de ciudadanos cultos. Entre 1830 y 1850 el gasto público, per cápita, aumentó en un 25% en España, en un 40% en Francia, en un 44% en Rusia, en un 50% en Bélgica, en un 70% en Austria, en un 75% en los Estados Unidos y en más de un 90% en Holanda. Solo en Inglaterra, en las colonias británicas, Escandinavia y algunos países atrasados, el gasto gubernamental por cada habitante permaneció estable o disminuyó durante este periodo de apogeo del liberalismo económico. 223. Ello se debió no solo al evidente devorador de contribuciones, las Fuerzas Armadas, mucho más numerosas después de las guerras napoleónicas que antes, a pesar de la ausencia de grandes guerras internacionales. De los grandes estados solo Inglaterra y Francia tenían en 1851 un ejército mucho menor que en el momento de mayor esplendor de la fuerza de Napoleón en 1810, y en cambio, varios, como Rusia, algunos estados alemanes e italianos y España, los tenían mucho más grandes. Se debía también al desarrollo de antiguas funciones y a la creación de nuevas por los estados
Pues es un error elemental, y no compartido por los lógicos protagonistas del capitalismo, los filósofos radicales, betamitas, el de creer que el liberalismo era hostil a la burocracia. Era hostil solamente a la burocracia ineficaz, a la intromisión pública en cuestiones que debían dejarse a la iniciativa privada y a las contribuciones excesivas. El vulgar tópico liberal de un Estado reducido a las atrofiadas funciones de un vigilante nocturno, oscurece el hecho de que el Estado libre de sus funciones ineficaces e inadecuadas era un Estado mucho más poderoso y ambicioso que antes. Por ejemplo, en 1848 era un Estado que había adquirido unas fuerzas de policía modernas y con frecuencia nacionales, en Francia desde 1798, en Irlanda desde 1823, en Inglaterra desde 1829 y en España, la Guardia Civil desde 1844. Fuera de Inglaterra era normalmente el Estado el que tenía un sistema de instrucción pública, fuera de Inglaterra y los Estados Unidos, era el Estado el que tenía o estaba a punto de tener un servicio público de ferrocarriles. En todas partes era el que tenía un servicio postal cada vez mayor para servir a las crecientes necesidades de los negocios y de las comunicaciones privadas. El aumento de la población obligaba a mantener un sistema judicial más amplio, el crecimiento de las ciudades y la acumulación de problemas sociales urbanos requería un sistema administrativo municipal más amplio. Nuevas o viejas, las funciones de gobierno eran desempeñadas cada vez más por un verdadero servicio nacional de funcionarios de carrera, cuyos últimos escalones eran ascendidos y trasladados libremente por la autoridad central de cada país. No obstante, si un eficaz servicio de esta clase podía reducir el número de empleados y el costo de la administración al eliminar la corrupción y la pérdida de tiempo, también creaba una máquina de gobierno mucho más formidable. Las funciones más elementales del Estado liberal, tales como la eficiente imposición y cobranza de impuestos por un cuerpo de funcionarios asalariados o el mantenimiento de una política rural regular y normalmente organizada, hubieran parecido algo mucho más allá de los más descabellados sueños de la mayor parte de los absolutistas prerevolucionarios. Tal sería el nivel de tributación, ahora a veces un gradual impuesto de utilidades, 224, que el súbdito del Estado liberal toleraba en 1840 los gastos de gobierno en la Inglaterra liberal eran 4 veces mayores que en la autocrática Rusia. Pocos de esos nuevos puestos burocráticos equivalían en realidad a la charretera de oficial que el soldado napoleónico llevaba en su mochila como primer paso para la obtención del bastón de mariscal. De los 130.000 funcionarios civiles que se calculaban en Francia en 1839, 225, la mayor parte eran carteros, maestros, recaudadores de contribuciones, oficiales judiciales, etcétera, e incluso los 450 empleados del Ministerio del Interior y los 350 del de Asuntos Exteriores eran en su mayor parte escribientes, un trozo de humanidad que, como la literatura, desde Dickens hasta Gougal, pone de manifiesto, no tenían motivos para ser envidiados, a no ser por el privilegio del servicio público, que les permitía la seguridad de no morirse de hambre y de sostener un ritmo de vida. Los funcionarios que alcanzaban un nivel social equivalente al de una buena carrera de la clase media, financieramente ningún funcionario honrado podía esperar más que una decorosa mediocridad, eran pocos. Hoy la clase administrativa, de todo el servicio social inglés, proyectada por los reformadores de mediados del siglo XIX como el equivalente de la clase media en la jerarquía burocrática, no consta de más de 3.500 personas. Sin embargo, la situación del probo funcionario o trabajador de camisa limpia era, aunque modesta, muy superior a la del trabajador humilde. Su trabajo no exigía esfuerzo físico. Sus manos limpias y su cuello blanco lo colocaban, simbólicamente, al lado de los ricos. Le rodeaba el halo mágico de la autoridad pública. Ante él, los hombres y las mujeres formaban colas para inscribir u obtener los documentos que registraban sus vidas, les atendía o les rechazaba, les aconsejaba lo que debían o no debían hacer. En los países más atrasados, lo mismo que en los democráticos Estados Unidos, sus sobrinos y primos podían encontrar buenos empleos por medio de él, en otros mucho menos atrasados, incluso se dejaba sobornar. Para numerosas familias aldeanas o trabajadoras, para quienes todos los demás caminos de mejora social estaban cerrados, la pequeña burocracia, el magisterio y el sacerdocio eran, teóricamente al menos, Himalayas que sus hijos podían intentar alcanzar. Las profesiones liberales no estaban tan a su alcance, llegar a ser médico, abogado o profesor, lo que en el continente significa lo mismo la segunda enseñanza que la universitaria, u otra clase de persona culta de diferentes actividades, 226, exigía largos años de estudios o excepcionales talentos y oportunidad. En 1851 había en Inglaterra unos 16.000 abogados, sin contar a los jueces,
y unos 1.700 estudiantes de Derecho, 227, unos 17.000 médicos y cirujanos y 3.500 estudiantes y ayudantes de medicina, menos de 3.000 arquitectos y unos 1.300 editores y escritores. El término francés, periodista, no había sido reconocido oficialmente todavía. El derecho y la medicina eran dos de las grandes profesiones tradicionales. La tercera, el clero, proporcionaba menos oportunidades de las que podían esperarse porque, excepto el de las sectas protestantes, crecía más despacio que la población. De hecho, gracias al celo anticlerical de los gobiernos, José II suprimió 359 abadías y conventos, y los españoles, en sus intervalos liberales, hicieron lo posible por suprimirlos todos. Algunas partes de la profesión se contrajeron en vez de agrandarse. Solamente existía una verdadera salida, la primera enseñanza seglar y religiosa. El número de maestros, reclutados sobre todo entre los hijos de campesinos, artesanos y otras familias modestas, no era despreciable en los estados occidentales. En 1851 unos 76.000 hombres y mujeres se consideraban maestros y maestras de escuela, o profesores privados, sin contar las 20.000 institutrices, el conocidísimo último recurso de pobres señoritas bien educadas incapaces o poco dispuestas a ganarse la vida en una actividad menos respetable. Además, la enseñanza no era simplemente una extensa, sino una creciente profesión. Cierto que estaba mal pagada, pero fuera de los países más positivistas como Inglaterra y los Estados Unidos, el maestro de escuela era una figura popular con razón, pues si alguien representaba el ideal de una época en la que por primera vez los hombres y las mujeres vulgares miraban por encima de su cabeza y veían que la ignorancia podía ser disipada, era seguramente él. Hombre o la mujer cuya vida y vocación era dar a los niños las oportunidades que sus padres nunca habían tenido, abrirles el mundo, infundirles los sentimientos de moralidad y de verdad. Claro está que la carrera más francamente abierta al talento era la de los negocios. Y en una economía que se ensanchaba con rapidez, las oportunidades para los negocios eran cada vez mayores. La naturaleza en pequeña escala de muchas empresas, el predominio de los subcontratos, de la modesta compra y venta, los hacía relativamente fáciles. Sin embargo, ni las condiciones sociales ni las culturales eran propicias para el pobre. En primer lugar, hecho descuidado con frecuencia por los triunfadores, la evolución de la economía industrial dependía de crear más deprisa jornaleros que patronos. Por cada hombre que ascendía en el mundo de los negocios, se hundían necesariamente muchos más. En segundo lugar, la independencia económica requería condiciones técnicas, disposición mental o recursos financieros, aunque modestos, que no poseen la mayor parte de los hombres y las mujeres. Los que tenían la suerte de poseerlos, por ejemplo, los miembros de ciertas minorías religiosas o sectas, cuya aptitud para tales actividades es bien conocida por los sociólogos, podían hacerlo bien. La mayor parte de aquellos siervos de Aibánaba, el Manchester ruso, que se hicieron fabricantes textiles, pertenecían a la secta de los viejos creyentes, 228. Pero estaría totalmente fuera de la realidad esperar que cuantos no poseían esas condiciones, por ejemplo la mayoría de los campesinos rusos, hicieran lo mismo o pensaran siquiera en emularlos. 3. Ningún grupo de la población acogió con mayor efusión la apertura de las carreras al talento de cualquier clase que fuese, que aquellas minorías que en otros tiempos estuvieron al margen de ellas no solo por su nacimiento, sino por sufrir una discriminación oficial y colectiva. El entusiasmo con que los protestantes franceses se lanzaron a la vida pública durante y después de la Revolución fue superado tan solo por la volcánica erupción de talento entre los judíos occidentales. Antes de la emancipación que preparó el racionalismo del siglo XVIII y trajo la Revolución Francesa, solo había dos caminos de ascensión para los judíos, el comercio o las finanzas y la interpretación de la Sagrada Ley, y ambos los confinaban en sus cerradas comunidades, los guetos, de las que solo un puñado de judíos cortesanos, u otros hombres ricos emergían a medias, evitando, incluso en Inglaterra y Holanda, presentarse demasiado a la peligrosa y antipopular luz de la celebridad. Tal aparición no era impopular solo entre los brutales y ebrios no creyentes que, en conjunto, se oponían a aceptar la emancipación de los judíos. Siglos de opresión social habían encerrado al gueto en sí mismo, rechazando cualquier paso fuera de sus rígidas ortodoxias como apostasía y traición. Los precursores de la liberalización de los judíos en Alemania y Austria en el siglo XVIII, sobre todo Moses Mendelssohn, 1729 a 1786, fueron calificados de desertores y ateos por sus correligionarios. La gran masa judía que habitaba en los crecientes guetos de la parte oriental del antiguo reino de Polonia y Lituania continuaba viviendo su vida recatada y recelosa entre los campesinos hostiles, dividida solo en su fidelidad entre los eruditos rabinos intelectuales de la ortodoxia lituana y los estáticos y pobres Hasidim.
Es característico que de 46 revolucionarios detenidos por las autoridades austriacas solo uno fuera judío, 229. Pero en las comunidades más pequeñas del oeste, los judíos aprovechaban con ambas manos sus nuevas oportunidades, aun cuando el precio que hubiesen de pagar por ellas fuese un bautismo nominal que se requería todavía en algunos países semi-emancipados para desempeñar cargos oficiales. Los hombres de negocios no lo necesitaban. Los Rothschild, reyes del judaísmo internacional, no solo fueron ricos. Esto también podían haberlo sido antes, aunque los cambios políticos y militares del periodo proporcionaban oportunidades sin precedentes para las finanzas internacionales. Ahora podía vérseles ocupar también una posición proporcionada a su riqueza e incluso aspirar a la nobleza que los príncipes europeos empezaron a concederles en 1816. En 1823 serían promovidos varones hereditarios por los Habsburgos. Más sorprendente que la riqueza judía fue el florecimiento del talento de los judíos en las artes, las ciencias y las profesiones. En comparación con el siglo XX era modesto todavía, aunque ya en 1848 habían llegado a la madurez la mayor inteligencia judía y el más afortunado político judío del siglo XIX, Carlos Marx, 1818 a 1883, y Benjamín Disraeli, 1804 a 1881. No había grandes científicos judíos y solo algunos matemáticos de altura, pero no de suprema eminencia. Tampoco Maillard Bir, 1791 a 1846, y Mendelssohn Bartholdy, 1809 a 1847, eran compositores de la talla de otros contemporáneos, aunque entre los poetas, Enrique Heine, 1797 a 1856, pueda figurar junto a los mejores de su tiempo. Tampoco había pintores judíos de importancia ni grandes intérpretes o directores musicales. En el teatro solo contaban con una gran figura, la actriz Rachel, 1821 a 1858. Pero la verdad es que la emancipación de un pueblo no se mide por la producción de genios sino más bien por la súbita abundancia de judíos menos eminentes participantes en la cultura y la vida pública de la Europa occidental, especialmente en Francia y sobre todo en los estados alemanes, que proporcionaban el lenguaje y la ideología que poco a poco salvaban el hueco entre medievalismo y el siglo XIX para los judíos inmigrantes del Interland. La doble revolución proporcionó a los judíos lo más parecido a la igualdad que nunca habían gozado bajo el cristianismo. Los que aprovecharon la oportunidad no podían desear nada mejor que ser asimilados por la nueva sociedad, y sus simpatías estaban, por obvias razones, del lado liberal. Sin embargo, su situación era incierta e incómoda, aunque el endémico antisemitismo de las masas explotadas, que con frecuencia identificaría a los judíos con los burgueses, 230, no era utilizado muy en serio por los políticos demagogos. En Francia y Alemania Occidental, pero no en otras partes, algunos judíos jóvenes soñaban con una sociedad más perfecta todavía. Hubo un marcado elemento judío en el Saint Simonismo francés, Aline Rodríguez, los hermanos Pereire, Liana Levy, Deichal, y un poco menos en el comunismo alemán, Moisés Hess, el poeta Heine, y naturalmente Marx, quien, no obstante, mostraba una indiferencia total por sus orígenes y conexiones judaicas. La situación de los judíos los hacía excepcionalmente aptos para ser asimilados por la sociedad burguesa. Eran una minoría. Ya estaban completamente urbanizados, hasta el punto de encontrarse inmunizados contra las dolencias urbanas. Su baja morbilidad y mortalidad en las ciudades ya fue advertida por los estadísticos. Eran hombres cultos y al margen de la agricultura. Una gran proporción de ellos se dedicaba al comercio o a las profesiones libres. Su posición los obligaba constantemente a considerar las nuevas situaciones e ideas, aunque solo fuera para detectar la amenaza latente que pudieran llevar implícita. Por otra parte, la gran masa de los pueblos del mundo encontraba mucho más difícil ajustarse a la nueva sociedad. Esto se debía en parte a que la férrea coraza de la costumbre casi los imposibilitaba para entender lo que se esperaba de ellos, como los jóvenes señores argelinos, llevados a París para adquirir una educación europea en los años 1840, que se sorprendían al descubrir que habían sido invitados a la capital real para algo que no era el trato social con el rey y la nobleza, que sabían que constituía su deber. Además, la nueva sociedad no hacía fácil el ajuste. Los que aceptaban los evidentes beneficios de la civilización y los modales de la clase media podían disfrutarlos libremente, los que los rechazaban o no eran capaces de obtenerlos simplemente no contaban. Había más que un sesgo meramente político en la insistencia sobre la libre propiedad que caracterizaba a los gobiernos moderadamente liberales de 1830, el hombre que no mostraba habilidad para llegar a propietario de algo no era un hombre completo y, por tanto, difícilmente sería un completo ciudadano.
Esta actitud llegaba a su extremo donde la clase media europea, puesta en contacto con los infieles idólatras, trataba de convertirlos, a través de inexpertos misioneros, a las verdades del cristianismo, de convencerlos para comerciar o llevar pantalones, entre lo cual no había mucha diferencia, o imponerles las verdades de la legislación liberal. Si aceptaban todo ello, el liberalismo, si se trataba del revolucionario francés, estaba dispuesto a concederles la plena ciudadanía con todos sus derechos, o, si se trataba del inglés, la esperanza de llegar a ser un día casi tan buenos como los ingleses. Tal actitud se refleja perfectamente en el Senado consulto de Napoleón III, que poco después de nuestro periodo, pero todavía dentro de su espíritu, abría las puertas de la ciudadanía francesa a los argelinos, il put, sur sa demande, et transmisa jouir des droits de citoyen francais, dans quasi est regi par les lois civiles et politiques de la France, 231. En efecto, todo lo que tenía que hacer era renunciar al Islam, si no quería hacerlo, y poco lo hicieron, seguiría siendo un súbdito y no un ciudadano. El absoluto desprecio de los civilizados por los bárbaros, entre los que se incluía a la masa de trabajadores pobres del país, 232, descansaba sobre este sentimiento de superioridad demostrada. El mundo de la clase media estaba abierto para todos. Los que no lograban cruzar sus umbrales demostraban una falta de inteligencia personal, de fuerza moral o de energía que automáticamente los condenaba, o en el mejor de los casos, una herencia histórica o radical que debería invalidarles eternamente, como si ya hubieran hecho uso para siempre de sus oportunidades. El periodo que culminó a mediados del siglo XIX fue, por tanto, una época de dureza sin igual, no solo porque la pobreza que rodeaba la respetabilidad de la clase media era tan espantosa que los nativos ricos preferían no verla, dejando que sus horrores causaran impacto solo en los visitantes extranjeros, como hoy los horrores de los suburbios indios, sino también porque los pobres, como los bárbaros del exterior, eran tratados como si no fueran seres humanos. Si su destino era ser obreros industriales, no pasaban de ser una masa que arrojar en el molde de la disciplina por la pura coacción, que aumentaba con la ayuda del Estado la ya draconiana disciplina de la fábrica. Es característico que la opinión de la clase media contemporánea no viese la incompatibilidad entre el principio de la igualdad ante la ley y los deliberadamente discriminatorios códigos laborales, que, como en el inglés de amo y criado de 1823, castigaba con prisión a los obreros que infringieran el contrato y a los patronos con modestas multas, si acaso, 233. Debían estar constantemente al borde de la indigencia, pues de otra manera no trabajarían, y ser inaccesibles a los motivos humanos. Es muy conveniente para el propio trabajador, decían a Villerme algunos patronos hacia 1840, estar acosado constantemente por la necesidad, pues así no dará mal ejemplo a sus hijos, y su pobreza será una garantía de su buena conducta, 234. Sin embargo, había demasiados pobres, aunque se esperaba que los efectos de la ley de Molsas eliminarían a bastantes de ellos permitiendo establecer un máximum viable, a menos que, per absurdam, los pobres llegaran a imponer un límite racional a la población refrenando sus excesivas complacencias en la procreación. Solo había un paso desde tal actitud al reconocimiento formal de la desigualdad que, como afirmó Henry Baudrillard en su conferencia inaugural en el Colegio de Francia, en 1853, era uno de los tres pilares de la sociedad humana, los otros dos eran la propiedad y la herencia, 235. Así, pues, la sociedad jerárquica se reconstruyó sobre los cimientos de la igualdad oficial. Pero había perdido lo que la hacía tolerable en otros días, la convicción social general de que los hombres tenían obligaciones y derechos, de que la virtud no era sencillamente el equivalente del dinero y de que los miembros del orden más bajo, aunque bajo, tenían derecho a vivir sus modestas vidas en la condición social a que Dios los había llamado. 11. El trabajador pobre. Cada industrial vive en su fábrica como los plantadores coloniales en medio de sus esclavos, 1 contra 100, y la subversión de León es una especie de insurrección de Santo Domingo. Los bárbaros que amenazan a la sociedad no están ni en el Cáucaso ni en las estepas de Tartaria, están en los suburbios de nuestras ciudades industriales. La clase media debe reconocer francamente la naturaleza de la situación, debe saber en dónde está. Saint-Marc Girardin en el Journal des Débats, 8 de diciembre de 1831. Pour gouverner il faut avoir manteau ou ruans en sautoir, bis. Nous sentissons pour vous, grands de la terre. Et nous, paures canuts, sans drap on nous enterre. Cest nous les canuts nous sommes tout nous, bis. Mais quan notre reune araib? Quan batri regne finira, alors nous tisserons le linceul dubium monde caron entendeja la revolte qui gronde. Cest nous les canuts nous eneirons plus tout nous.
Canto de los tejedores de seda de León. Y 3 posibilidades se abrían al pobre que se encontraba al margen de la sociedad burguesa y sin protección efectiva en las regiones todavía inaccesibles de la sociedad tradicional. Podía esforzarse en hacerse burgués, podía desmoralizarse o podía rebelarse. Lo primero, como hemos visto, no solo era técnicamente difícil para quienes carecían de un mínimo de bienes o de instrucción, sino también profundamente desagradable. La introducción de un sistema individualista puramente utilitario de conducta social, la anarquía selvática de la sociedad burguesa, teóricamente justificada con su divisa, cada hombre